bienvenidos a este lugar para alabar al Señor a través de estos himnos que acabamos de entonar y también para escuchar su santa y bendita palabra. La bendición de poder escuchar su palabra, como acabamos de leer en la primera lectura, donde nos exhorta para varias cosas que tienen que ver con la vida cristiana, la vida constante, de todos los días, como creyentes, como hijos de Dios. Y en esta noche, aunque lo hacemos de una manera intermitente, ¿no?, dando siempre lugar también a los demás hermanos, ¿sí?, quisiera continuar con la meditación en el libro de los Hebreos, ¿sí? Hebreo tiene mucho que hablarnos, tiene mucho que decirnos y enseñarnos. ¿Sí? Hebreo, como bien fija su título allí, está dirigido a los hermanos hebreos en su oportunidad, que estaban pasando por pruebas muy fuertes. Y en medio de todo esto estaban aquellos que susurraban al oído, hablaban al oído, ¿no?, de volverse otra vez al antiguo pacto, ¿no?, a la ley, a los mandamientos antiguos. Y el apóstol, el escritor de este libro, hace realmente un distanciamiento tan grande entre el pacto antiguo y el nuevo pacto, entre el Señor Jesús y todo lo que tiene que ver con Moisés, el Antiguo Testamento, ¿sí?, de esa manera. Y señala a Cristo como superior a todos, es superior a los profetas, superior a los ángeles. Y este es el tema aquí en esta primera parte del capítulo de Hebreo, los ángeles, ¿sí? Y vamos a leer un poco, refrescando nuestra memoria, allí en Hebreos capítulo 1, y luego vamos a tomar algunos versículos de las Escrituras. No vamos a hacer mayores comentarios sobre la primera parte que ya hemos hablado, pero al menos leerlas, ¿sí? Capítulo 1, versículo 1, mire lo que dice: que el Señor nuestro Dios nos esté guiando con su Espíritu Santo a un servidor y cada uno de nosotros, revelando su palabra realmente. Dice, comienza este capítulo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, la persona del Señor Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre, y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo,
cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hasta allí no, ¿sí? Que Dios bendiga esta primera lectura de la palabra del Señor. La superioridad del Señor Jesús sobre el antiguo pacto, el antiguo tiempo, sobre los profetas, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, por profetas, por visiones, por sueños, por ángeles y aún por elementos, ¿sí?, que representaban de alguna manera y en alguna forma al Señor Jesús. Miren, en el templo, en el tabernáculo, los elementos en el tabernáculo también hablan de Cristo. Los sacrificios antiguos testamentarios eran prototipos, eran figuras de la persona del Señor Jesús. Miren, de esa manera. Y para contrastar la diferencia entre lo antiguo y ahora lo nuevo, lo real, lo verdadero que está en Cristo, hace la pregunta el apóstol. Y quisiera comenzar con el verso 6, ¿sí?, de este capítulo 1 que acabamos de leer. Y de qué manera el escritor de este libro, que creemos que fue el gran apóstol Pablo, dice así: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, verso 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Una pregunta que tiene en sí mismo una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Que a ningún ángel jamás Dios ha dicho esta palabra. A ninguno le dijo: mi hijo eres tú. Y esto, hermano, es tan importante, tan realzante en su naturaleza, porque al hablar de que es el Hijo de Dios, no está hablando que su naturaleza es divina. Y al ser divina, el Hijo también es Dios. Dios 100%. Miren, así lo entendieron los fariseos en el tiempo del Señor Jesús. Además de ser hombre, ¿sí?, realmente como hombre, vivió como hombre en su humanidad. Además de sufrir todas las circunstancias naturales de la naturaleza, el frío, el agua, el calor, la sed, el cansancio, el sueño. Miren, todo esto. Y los hombres lo tomaron de esa manera. Lo tomaron como uno más, pero no era uno más.
era el único, era el singular, era la persona bendita, ese era el Hijo de Dios humanado, tomando forma humana. ¿Sí? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y realmente fue así, así ocurrió. Esta expresión está en el Antiguo Testamento. Hay 7 pasajes aquí que certifican esta realidad. En el Antiguo Testamento. Al hablarle a los hebreos conocían la Escritura, sabían el Antiguo Testamento, habían sido criados, de hecho, desde chiquito. Le hablará de ella al levantarte, al acostarte, estando en el camino, en el campo, en donde estés. Tenían que hablarle, los padres tenían la obligación, tenían el deber como padre de enseñarle la Escritura, enseñarle la ley de Dios. Mire, de esa manera. Y eran pasajes que ellos la conocían muy bien. Mire. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hablando de su nacimiento. Hablando de aquel momento cuando el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el poder del Altísimo, vino a esta mujer virgen llamada María. En ese momento se cumplió esa palabra, se cumplió esa profecía que está en el Antiguo Testamento, está en el Salmo. Mire, y hay otro pasaje también que se registra aquí. Mire, un cumplimiento exacto de las Escrituras, de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. De esa manera. Yo te he engendrado hoy, ¿sí? De esa manera. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Así vino a este mundo. En esa relación se presentó al mundo. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiré. Miren, él dijo, no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y acabe su obra. Él siempre habló de su Padre, glorificó a su Padre, habló de su Padre celestial. Miren, de esa manera, yo seré a él Padre y él me será a mi hijo. Una pregunta que tácitamente está correspondida, porque en la Escritura la palabra de Dios la tenemos así, de esa manera. Miren. Y otra vez, versículo 6. Cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, miren, adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle. Dios no daría jamás, no diría esta expresión de ser adorado. Ninguna criatura que fue creada por Dios mismo, que le adore, que lo adore. Nunca. Ordenó a los ángeles que adoren al Señor. Aquel que es el creador de todas las cosas. Aquel que sujeta todas las cosas con la palabra de su poder, dice la Escritura. La palabra de Dios. Adórenle a él. ¿Sí? A él se debe adorar. A él se debe rendir culto, alabanza, reconocimiento. Adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Cómo habrá sido ese momento cuando el Señor Jesús descendió de la gloria y vino a este mundo? La admiración de los ángeles. Nunca se vio esto en la eternidad. Nunca, jamás los ángeles han visto esto. Nunca. Algo realmente inédito. Los ángeles viven en santidad. Los ángeles adoran al Señor de la gloria allí en el cielo, como nos revela ahí en Isaías. Pero nunca vieron
al Señor Jesús descender del cielo. Para ellos era algo nuevo, inédito. Nacer en un pesebre de Belén, nunca. Se admiraron, se asombraron. ¿Cómo habrá sido cuando Él volvió a los cielos? Después de haber triunfado en la cruz, triunfado en la tumba, resucitado, victorioso. ¿Cómo habrá sido? Realmente majestuoso, realmente grandioso, realmente sublime y glorioso. Ya tenemos allí en el Salmo cuando expresa esa alabanza. Cuando expresa esa alabanza. Alzaos vosotros puertas eternas, ¿sí? Y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el valiente. Jehová el valiente. Con gloria, con canto, con admiración al que triunfó, al que llevó cautiva la cautividad, al que ascendió a los cielos de los cielos. Miren, así fue. Si hay gozo después de Él por un pecador que se arrepiente, ¿cuánto gozo? Desde el Padre, recibiendo a su Hijo triunfante, glorioso. ¿Cuánto aún más gozo? Y los ángeles seguramente habrán alabado a Dios, habrán alabado al Señor Jesús, realmente de esa manera, de esa forma. Ciertamente, versículo 7, de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a su ministro llama de fuego. Este es el servicio que cumplen los ángeles. Los ángeles cumplen un servicio para Dios en sus propósitos, en sus planes. Cumplen un propósito. Y a través de toda la historia del pueblo de Israel, los ángeles estuvieron ocupados. Los ángeles. Miren, por eso para el pueblo de Israel, esta cuestión de los ángeles era tan importante. Era difícil poder sacar de la mente de ella la importancia que tenía para ellos los ángeles. Si los ángeles sirvieron al Señor Jesús en su ministerio, en su nacimiento, ¿sí? En la tentación allí en el desierto, allí en Getsemaní, si sirvieron, los ángeles también en su sepultura, ¿se acuerdan? Cuando Él fue sepultado y resucitó, estaban dos ángeles allí que anunciaron a aquellas mujeres que habían ido muy temprano, el primer día de la semana. Miren, ¿cómo podía sacarse ellos y decir que el Señor Jesús era superior a los ángeles? Pareciera una contradicción, ¿no? Pero la Escritura da a entender que Él se humilló un poco menor que los ángeles. Miren, tenía que ser semejante a los hombres. De esa manera. Y dice la Escritura, la palabra de Dios, ellos tenían muy bien en claro esto. Para ellos tenía mucho valor. Los ángeles, por ejemplo, a la cual ellos valoraban mucho este hecho, la ley fue dada por medio de los ángeles. Miren, vamos a leer un poquito esto para entender un poquitito más la importancia que le daban los hebreos a los ángeles. Miremos allí en Hechos capítulo 7, verso 53. Hechos capítulo 7, verso 53. Mire lo que dice aquí.
palabras finales de este primer mártir de la fe como fue Esteban, ¿sí? Y mire lo que dice allí en el verso 53. Vosotros recibisteis la ley por disposición ¿de qué? De ángeles, y no la guardaste. Mire, y no la guardaste. Y aquellos fariseos que estaban allí al pie, con piedras para matarlo, ¿sí? Enfureciéndose de todas estas verdades, de todo esto que Esteban le había señalado, todo el Antiguo Testamento. Miren, se enfurecieron aún más. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles. ¿Y qué pasó? Y no la guardaste. Ellos se consideraban que ellos sí guardaban la ley. Ellos sí tenían la ley, que ellos eran cumplidores de la ley. Pero mire, aquí le estaba diciendo todo lo contrario. Le estaba diciendo que han fallado. Y la ley misma dice, si pretendiere guardar toda la ley y ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. El apóstol Pedro dice, ¿por qué queréis imponernos más carga? Dice, hablando de la ley, ¿no? Que ninguno de nosotros, ni vuestros padres las han guardado. Miren, y a pesar de todo esto, todavía hay gente que quieren ser salvos por la ley. Miren, a pesar de todo eso, hasta el día de hoy, la ley. Bueno, el otro versículo encontramos en Gálatas 3:19. Allí el apóstol Pablo, hablando a la iglesia, allí Gálatas 3:19, ya después de 2 de Corintios. Dice así. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pregunta. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente. La simiente es Cristo, a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada, mire, la ley fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. En manos de un mediador. Así fue dada a Moisés, en aquel momento, a Moisés. Bueno, la importancia que tenía por eso, por ese hecho. Y entonces, para ellos, no era claro entender cómo el Señor Jesús podía ser mayor que los ángeles. Mayor que los ángeles. Y la verdad es, en ese momento, fue un poco menor que los ángeles por poco tiempo. ¿Cuánto duró ese tiempo? 33 años. Miren, 33 años. Fue menor que los ángeles. Pero habiendo vivido una vida impecable, una vida santa, habiendo hecho la voluntad del Padre, habiendo cumplido, escuchen bien esto, habiendo cumplido toda la ley y más que la ley. Y más que la ley. Sin embargo, padeció la muerte como si fuera transgresor de la ley. Miren, porque los hombres le culparon a él de esa manera. ¿Sí? Cuando les preguntaron, te conjuro, eso lo dijo el sumo sacerdote, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y él contestó, tú lo has dicho, y más, y veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, con gran poder y gloria. Para ellos esto era una blasfemia, era un pecado de muerte. Pero él había
dicho la verdad. Y yo conocía muy bien el pasaje. Esta expresión del Señor Jesús allí estaba declarando lo que había anticipado, había hablado con mucho tiempo de anterioridad, de muchos años, al profeta Daniel en su capítulo 7. Allí tenemos esa declaración acerca del Señor Jesús. Miren, y para ello lo que el Señor dijo, afirmó, era una blasfemia. Por eso digo, para ello como si fuera, que no lo fue nunca, siempre cumplió la ley en todo, como si fuera transgresor de la ley. El mismo Señor Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. El apóstol Pablo dice que el fin de la ley es Cristo. En Él se cumple toda la ley. Miren, vivió una vida impecable. Esto es lo que quiere decir impecable. Hay algunos que expresan esta palabra, pero la palabra impecable quiere decir sin pecado, que no peca. Eso quiere decir. De esa manera. Después de hacer estas preguntas que encierra realmente toda una verdad, toda una declaración de parte de Dios, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Ahora, hermanos, viene una canción, viene un himno solemne, viene una expresión de lo más íntimo del ser de Dios. Un himno que seguramente habrá quedado para siempre. Y este himno solemne que salió del corazón mismo del Padre, esta alabanza, este reconocimiento al Hijo, dice así, veámonos, versículo 8. La manera como está registrada es un verdadero poema. Y dice así, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Hasta allí este poema. Hasta allí esta alabanza. ¿De quién es esta alabanza? ¿Del Padre? ¿A quién? Al Hijo. No es del Padre a los ángeles. Es del Padre, de Dios el Padre, a Dios el Hijo. Mas del Hijo dice. ¿Y cuáles son las palabras de este hermoso poema? De esta hermosa canción. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Él tiene un trono que jamás será dado a otro. Jamás será traspasado a otro.
tiene un reino eterno. Ninguno vendrá, ningún otro emperador, otro rey vendrá con sus ejércitos para tomarlo, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Tendrá un reino eterno que no será jamás traspasado a otro. Tu trono, oh Dios, mire, por el siglo del siglo. Y habla realmente de la naturaleza de ese reino, de la naturaleza de su ser, que infundirá, que resplandecerá, que llenará la tierra con su gloria. Y dice así: cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Se puede decir esta palabra a algún emperador? ¿Se encontrará algún emperador? Mire que pasaron tanto. Del rey Nabucodonosor, los medos, los persas, el reino romano, el imperio romano y tantos otros que gobernaron al mundo. ¿Se habrá dicho semejante palabra? Tu reino tiene un cetro de equidad, de justicia, de santidad, de pureza. Lamentablemente, el hombre no lo tiene. Porque no hay en el hombre nada de estas verdades, que solamente en Cristo se encuentra. Mire, solamente Él. Él sí hará justicia. Él sí tendrá un gobierno justo. En su reino resplandecerá la gloria de Dios, como nunca antes se había visto en ningún hombre, en ningún rey, en ningún emperador de la tierra. Mire, ¿cuál es la otra característica de su persona, de su naturaleza? Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Mire, amado la justicia. ¿Cuántas veces un poder se cambió por otro poder? Porque el anterior era tan corrupto y este otro prometía justicia, prometía que no va a haber más. Y fue lo mismo, y cayó en lo mismo. ¿Cuántas veces aquí en nuestro país se ha visto eso a través de la historia? Mire, pero no así, no será así el gobierno del Señor, del Rey de la Gloria. Mire, amado la justicia y aborrecido, ¿qué? La maldad. Aborrecido la maldad. Quiere decir algo repudiable, algo que no se puede aguantar, algo que choca, la maldad. El mundo está lleno de maldad, porque son pecadores. Mire, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Qué hermoso. Con óleo de alegría. Más que a tus compañeros. El Salmo nos habla bastante de esto. Realmente ungido por el Espíritu Santo de Dios mismo. ¿Sí? Verso 10. Ahora habla de su acción creadora. De su acción creadora en el universo, en el tiempo. Y, verso 10, y
Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Mire lo que está declarando el Padre a través de él. Oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. ¿Qué ocurrirá con este mundo, con este universo en la cual Él es el creador? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán, ¿qué? Mudados. Mire lo que le espera a este mundo de maldad. Este mundo que está contaminado, hermanos, por la maldad, contaminado por el pecado del hombre. No hay lugar en la tierra, no hay lugar en la esfera celeste donde el pecado no haya llegado. No lo hay. En el mar, en las nubes, por todos lados, realmente. Y esto, hermano, anticipa realmente lo que nos habló el apóstol Pedro. Miren un poquito el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Mire lo que dice el apóstol. Versículo 7, vamos a leer allí, desde el verso 7, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, miren, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Verso 10, mire cómo viene. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán, ¿qué? Quemadas. Quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados? ¿Qué va a ocurrir? Se fundirán. Qué terrible conmoción, qué terrible desastre, qué terrible cataclismo. Todo será tan afectado. El viento, todas las cosas. Mire, dice que el aire y toda la contaminación, todo. Va a haber realmente algo terrible. Todo se quemará, ¿no? Dice que los cielos pasarán como que, ¿de qué manera? Con grandes, ¿qué?
estruendos. Vaya si muchas veces nos sentimos un poco así cuando oímos que un rayo cayó, cuando un trueno terrible mueve hasta los cimientos de una casa. ¿Cómo será ese momento cuando venga? ¿Sí? ¿Te has pensado en esto alguna vez? Todo el cosmos, los átomos, todos los componentes, todo esto será afectado. Será inflamado todo, el aire, el agua, todo, la tierra, los cielos. ¿Qué dice la Escritura? Tú los envolverás, como un vestido lo mudarás. Mira, ¿de qué manera? Todo pasará para dar lugar a todo este espacio sideral, a un cielo nuevo y una tierra nueva, donde mora la justicia y donde el Rey será el Hijo de Dios. De este trono está hablando. Mire, cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. ¿Cómo sigue diciendo este poema tan precioso? Versículo, la inmutabilidad del Hijo. Primero, la alabanza como Dios. En segundo lugar, su creación en el verso 10. Y lo que va a ocurrir, como un vestido los envolverás y serán mudados. Y ahora viene su inmutabilidad, el que nunca cambia, que nunca cambia. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Tú eres el mismo. Esto nos habla realmente de su inmutabilidad. Allí en este mismo libro de Hebreos, capítulo 13, no recuerdo si era el 8, Jesucristo es, vamos a leerla porque si no, mi cabeza no anda, ni memoria, ¿sí? Hebreos capítulo 13, versículo 8. Mire lo que dice. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Mire, es el mismo. Es el mismo ayer. Ayer en la zarza, en aquella zarza, allí en los montes de Madián, cuando se presentó el gran yo soy. Mire, el mismo ayer a su pueblo Israel. El apóstol Pablo dice allí en capítulo 10 de 1 Corintios que todos en Moisés fueron bautizados, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Voy a leerla porque perdón hermano, mi mente no, mi memoria no. 1 Corintios 10, ¿sí? Qué importante, del ayer, ¿sí? De la historia, de lo que ocurrió. Capítulo 10, versículo 1, podemos leer ahí, ¿no? 1 Corintios capítulo 10, verso 1. Porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres, ¿de quién está hablando el hebreo? Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual
y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebía de la roca espiritual que lo seguía. ¿Y la roca quién era? Cristo. ¿Se dan cuenta? Su inmutabilidad. Jesucristo el mismo ayer. Y hoy, tiempo presente. Hoy Él es la roca. Hoy es la bebida, Él es la bebida espiritual. Él es el que dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él es la bebida. Él es el maná, el verdadero maná del cielo, de quien necesitamos alimentarnos. Mire, no de otro, de Él. Jesucristo ayer, Jesucristo hoy. Hoy necesitamos. ¿Y qué más dice este versículo? Jesucristo es el mismo hoy y ayer y ahora el futuro. Tiempo pasado, tiempo presente y tiempo ¿qué? Futuro. Va a ser el mismo. Entonces, en las estrofas de esta alabanza, tú eres el mismo y tus años no acabarán. Mire, tus años no acabarán. Eterno, para siempre, glorioso, exceso. Termino con el versículo 14. Versículo 14 dice, hablando de los ángeles, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿No son todos ministros? La expresión ministro quiere decir servicio. Los que sirven. ¿Para qué sirven los ángeles? ¿Para qué están los ángeles? Enviados para que por Dios, para servicio a favor de los que serán herederos de ¿qué? De la salvación. Los ángeles a favor del pueblo de Dios. Los ángeles a favor de la iglesia. Miren el rol que cumplen los ángeles. Realmente tenemos allí, por ejemplo, el salmista en el Antiguo Testamento dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, ¿y qué más? Y lo defiende, el ángel. De esa manera. Daniel, el profeta, dice que un ángel del Señor vino y lo reveló todo lo que iba a suceder, lo que estaba por acontecer. El ángel, ¿sí? Allí en Lucas 16:22 se nos dice que murió el rico y fue sepultado. Murió el mendigo y dice que fue llevado ¿por quiénes? Por los ángeles al seno de Abraham. ¿Qué hacían allí los ángeles? Llevando a esta persona que era de Dios. Miren cómo son las cosas. A esa persona, los ángeles, ¿sí? Este mendigo, Lázaro, llamado Lázaro, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. No se nos dice que él fue sepultado, pero sí llevado por los ángeles, ¿sí? Allí en Hechos 27-23 dice que un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo, vete en el camino hacia el desierto. Y Felipe se levantó y se fue. Y allí pasó un hombre que venía de Etiopía, miren, leyendo al profeta Isaías, un ángel. También se nos habla también de cuando Pedro estaba en la cárcel, ¿recuerda? Vino un ángel
y le dijo, Pedro, levántate. Mire, dice que las cadenas se cayeron. Mire, un ángel, siempre los ángeles. ¿Qué dice nuestro versículo aquí? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Cuántas veces, hermanos, estuvo un ángel a tu lado? ¿No te diste en cuenta? Pero era Dios mismo que te estaba guardando. Dios mismo que te estaba cuidando. A través de esto. De estos seres espirituales que están para servir, no para ser adorados, no para hacer culto a ellos, no, ellos están para servir. Lamentablemente, en este tiempo de tanta idolatría, se dan culto a los ángeles. Y como hemos visto en la Escritura, ya en aquel tiempo había algunos que hacían culto a los ángeles, cuando los ángeles están para el servicio de aquellos que serán herederos de la salvación. Y allí entramos todos nosotros, todos los que somos hijos de Dios, todos los que tenemos al Señor Jesús. Están los ángeles para servir. Muchas veces no nos damos cuenta. Gracias a Dios realmente. El Hijo superior a los ángeles. Que el Señor nos bendiga. Amén. Gracias.